La relación médico-enfermo en un contexto humanístico y ético y hoy vamos a profundizar y a reflexionar un poco sobre el concepto de autonomía y de responsabilidad en el ámbito ético, en el ámbito humanístico. Lo primero es recordar que la ética de la autonomía, es decir, el reconocimiento a la autonomía de los enfermos en las decisiones del acto médico, nacen con la Carta de los Derechos del Enfermo de 1972. Una carta que invitó entonces al reconocimiento de que en el acto médico, en últimas, quien decidía si se iba a hacer o no se iba a hacer dentro de las distintas opciones que le ofrecían los médicos o las instituciones, era el paciente. Es decir, se le terminó entregando al paciente la responsabilidad a partir de considerarlo un adulto autónomo y libre y por tanto con capacidad de tomar decisiones. Unos años después, el llamado estudio Belmont y el desarrollo de la bioética nace más o menos en el año 70 también con Bohrer Potter, considera la autonomía como un principio de bioética al lado del principio de no maledicencia, de beneficencia y de justicia. En este artículo del año 1992, que ustedes ven publicado en JAMA, en la famosa revista de la Asociación Médica Norteamericana, los doctores Ezequiel Emanuel y Linda Emanuel, que son hermanos, él es una figura muy importante en el campo de la ética médica y de la salud pública, propusieron la existencia en la medicina moderna de 4 modelos de relación médico-paciente que se daban en la práctica y en estos 4 modelos se trata de establecer cómo está la figura de la autonomía frente a la beneficencia del médico y frente al contexto institucional. Estos 4 modelos están resumidos acá, entonces, básicamente los doctores Emanuel plantean un modelo paternalista, un modelo deliberativo, un modelo interpretativo y un modelo informativo. Veamos muy rápidamente la comparación y hagamos algunas reflexiones. Por un lado están los valores del paciente. Recordemos cómo cuando hablamos de valores del paciente, entonces hablamos de la subjetividad del paciente y también de la profunda relación que tiene con el contexto social en el cual el paciente vive. Para el modelo paternalista, los valores del paciente son los mismos del médico, es decir, de alguna manera él no explora en el modelo paternalista cuáles son los valores. En este modelo paternalista lo que importa son los valores del médico, que son generalmente de la esfera objetiva y científica. Las funciones: promueve la salud del paciente como la entiende el médico, como la entiende el contexto científico, independiente de que puedan o no haber preferencias del paciente. Las funciones del paciente debe realizar básicamente lo que asume el médico o las directrices del médico. En este modelo paternalista, el médico es una especie de padre o de guardián. En este modelo, entonces, la realidad es que la autonomía es mínima y la búsqueda de la beneficencia a expensas de la responsabilidad del médico es casi total. Este modelo es el modelo que lamentablemente se sigue dando a pesar de que jurídicamente y normativamente se reconozca la autonomía. ¿Por qué? Porque finalmente en este modelo paternalista se sigue pensando que el paciente, que el enfermo no tiene nada que decir porque no sabe de lo que habla, se le desconoce su componente subjetivo y lo que llamamos autonomía ha terminado siendo un mero ejercicio legalista. Firme un documento donde usted autoriza este procedimiento o autoriza este examen y ya. Ahora vamos a ver un poco qué significa las prácticas inadecuadas de la autonomía y del consentimiento informado. Entonces, se supone que es un modelo donde se reconoce la autonomía, pero realmente la autonomía verdadera no existe y
se convirtió solo en una esfera legal. Está el modelo deliberativo, donde los valores del paciente no están muy claros, pero de alguna manera el médico acepta que el paciente tiene valores y ayuda con su conversación tanto a aclarar los valores de su mismo paciente como en un momento dado a persuadirle de cuál pueden ser los mejores valores para su situación y para su patología, sin embargo respetando su decisión. En las funciones del paciente, la idea es que a partir de esos diálogos con el médico puede llegar a modificar su misma escala de valores en función de su interacción con el médico. En este modelo deliberativo, definitivamente el médico se convierte en un amigo o en un maestro, la amistad médica creo que aquí queda clara. En el modelo interpretativo, la diferencia básicamente es que se es más parco al informarle al paciente cuáles son las distintas opciones, sin embargo también se acepta que el paciente tiene sus valores y que finalmente la decisión debe salir del paciente, pero que el profesional ayuda. En ese sentido es un consultor, un consejero. No tiene esta misma dimensión porque aquí el reconocimiento de la subjetividad es mayor y el contexto social. Y finalmente el modelo informativo, que al lado de este modelo paternalista es el más común en la práctica, donde se supone que el paciente tiene unos valores y el médico no se mete con eso. ¿Cuál es la función del médico? Dar información relevante, realizar la intervención elegida por el paciente, es decir, el médico le entrega toda la responsabilidad al paciente. Mire, esto es lo que se le podría hacer porque tiene usted esto y esto, y el paciente decide con la información que le dio el médico qué hace. En este modelo, el médico pasa a ser una especie de experto, de técnico, donde no se involucra realmente con la parte subjetiva. Bien, cualquiera de estos 4 modelos que se han convertido en paradigmas, digamos, de la realidad de la práctica médica, pueden tener sus puntos positivos y sus puntos negativos, porque también hay que tener en cuenta cuáles son los niveles culturales, el contexto educativo del paciente. En ese orden de ideas, si bien en esta esfera del modelo de amigo-maestro, donde a veces la amistad lleva también por la persuasión a que la beneficencia se dé más que la autonomía, yo diría que quizás se llega a un acuerdo, que es lo que se busca. Pero depende también del enfermo. Voy a poner un ejemplo a partir de una caricatura. Las caricaturas nos hacen pensar, ¿no? Entonces, esta es una caricatura que perfectamente puede entrar en el modelo informativo, donde el médico entonces es un experto y le dice al paciente: pues como ya sabrás, su linfoma folicular de manto deberá ser tratado en principio con quimioterapia y un anticuerpo monoclonal, después se le hará una tomografía por emisión de protones para evaluar resultados, pero antes se le colocará en quirófano, por supuesto, un catéter Quinton en subclavia para proceder a una aferesis de células progenitoras de sangre periférica, solo por si fuera necesario. ¿Alguna pregunta? Entonces, indudablemente, todo depende del enfermo, pero todo depende también, en el modelo informativo, es claro que no estamos haciendo verdadera comunicación ni verdadera relación médico-paciente. Dicho esto, hay que considerar hoy en día otro tipo de enfermos, las redes y la tecnología de las redes virtuales y de las apps, etcétera, de salud y de enfermedad, le han dado elementos muy importantes a los enfermos, y enfermos con niveles culturales altos y con tecnologías que usan ya se han convertido en individuos que sí son capaces incluso de establecer relaciones de discusión sobre lo que quieren a partir de las opciones técnicas. Por supuesto, siempre nos corresponderá a los médicos entender lo siguiente: al hablar con el enfermo hay primero que todo que transmitir nuestro conocimiento técnico en un lenguaje común, en un lenguaje de todos. No confundamos que un paciente no entienda nuestro lenguaje técnico, nuestra jerga técnica, no confundamos eso con falta de capacidad de comprensión. Si cualquiera de nosotros
le hablo a los colegas médicos, nos explica un tecnólogo en computación con palabras técnicas qué le pasó a nuestro computador, tampoco entendemos absolutamente nada. Entonces, el lenguaje para explicar a los enfermos debe ser un lenguaje común, así sean enfermos con un nivel cultural alto, así sean enfermos que han leído bibliografía, pero de todos modos hay que aterrizar un lenguaje común. Y otro comentario con esto de los modelos. Hoy en día, debido a la información en la red, debido a la Wikipedia, etcétera, las distintas páginas web, los enfermos muchas veces leen mucho de las patologías que les han diagnosticado y llegan donde los médicos a veces a pretender dirigir la relación médico-paciente en que me manden tal droga o me manden tal examen. Lo primero que tendría para decir es lo siguiente: no hay que molestarnos. En primera instancia, no hay que sentirnos agredidos porque el paciente haya querido saber más de su enfermedad. Estamos en el siglo XXI. El conocimiento se ha universalizado, o mejor, la información se ha universalizado. Y es humano pensar que uno trate de saber qué tiene. Entonces, el médico no debe sentirse mal ni agredido. Dicho esto, también es importante que le hagamos caer al enfermo que una cosa es que tengan información y otra cosa que sepan medicina. La información es un nivel inferior de lo que llamamos conocimiento. La información es la que está en la red. La información es la que ha sido democratizada, pero el conocimiento es el que tiene el médico porque se ha formado en su profesión y ha logrado no solo leer, sino la experiencia de aprender de sus maestros y de la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la información? Quien tiene el conocimiento es capaz de usar la información de manera adecuada para la vida real. Quien solo tiene información no es capaz de convertirla en conocimiento. Entonces, sin pelear con este tipo de enfermos que cada vez nos llegan más, porque yo leí el último artículo, lo que hay es que hacerle caer en buenos términos de que no es lo mismo leer de algo que saber de algo. Y les doy un pequeño consejo y me atrevo a hacerlo porque me funcionaba cuando hacía mi práctica médica. Después de oír al paciente que decía, mire, que leí en internet, en tal página web, que tal procedimiento, yo le decía, mira, en tu caso no es esa la situación. Es cierto que has leído y está muy bien que leas, pero te voy a hacer solo una pregunta para que entiendas lo que estamos hablando. ¿Tú te subirías a un avión con un piloto que aprendió a ser piloto por internet? Obviamente, esa pregunta hace caer en cuenta muchas veces a la gente que la discusión no es para confrontar al médico, sino para entender al médico. Y miren ustedes que ahí no hay una pelea, sino la gente a veces necesita esa diferencia. Ese es un ejemplo claro. Nadie se subía a un avión con un piloto que aprendió a manejar por internet. Principio de autonomía e integridad, vamos a hacer algunas reflexiones muy prácticas además y de algunos ejemplos. Este es el doctor Peregrino, uno de los bioeticistas contemporáneos más importantes, y él habla en primer lugar que a la autonomía siempre hay que sumarle el concepto de integridad, que ya vamos a ver qué es. La pregunta que hace Peregrino es: ¿abarca el principio de autonomía, como se interpreta actualmente, el verdadero significado de respeto a la dignidad de las personas? La respuesta, digámoslo de una vez, es no, porque no todas las personas se acepta que son autónomas, pero sí todas las personas merecen dignidad por el hecho de ser humanos. Ahí es donde el principio de integridad se complementa al principio de autonomía. Recordemos algunos conceptos básicos. La autonomía, entonces, es la capacidad de gobernarse a sí mismo, y esa capacidad de gobernarse a sí mismo
emana de emitir juicios de lo que se considera bueno o adecuado a partir de unas condiciones cognitivas superiores adecuadas. Es decir, no todos los seres humanos somos autónomos. Para que se nos considere autónomos se nos tiene que evaluar. Y esto es importante. Es importante porque las decisiones deben recaer en los pacientes, como ya vimos en los distintos modelos, pero lo primero es dejar claro cuándo le entregamos la autonomía a un paciente o cuándo tenemos la responsabilidad de no hacerlo. Recordemos las restricciones, algunas muy obvias de tipo interno, lesiones cerebrales, tumores, drogas, traumas, causas metabólicas, retardo mental, fenómenos de psicosis o básicamente esquizofrenia, donde está perdida el principio de realidad, cuadros neuróticos o trastornos del afecto, siempre y cuando haya una verdadera pérdida del control de ese individuo sobre su vida, ¿no? Un diagnóstico de un trastorno afectivo no quita la autonomía per se, es decir, alguien puede ser visto en un servicio de urgencias por otro motivo, tener un diagnóstico de una depresión mayor en tratamiento y eso no significa que él pierda la autonomía. La pierde si está en unas condiciones en ese momento de la consulta donde porque dejó de tomarse la droga o porque pasó algo extra, él perdió su dominio de sí mismo. Quiero aquí recordar además que en el caso de personas con intento de suicidio, por definición, han perdido la autonomía. Y ahora más adelante hablamos un poco de eso con relación a cuál debe ser el manejo. Causas externas que alteran la autonomía, que evitan que se ejerza la autonomía, la coerción que puede ser explícita o implícita y que no la debemos hacer los médicos. Expresiones como, bueno, si usted no acepta ya ir a la amputación de su miembro inferior, entonces firme alta voluntaria. Eso no es así, eso es un acto de coerción donde estamos violentando la autonomía del paciente, engaño físico y emocional, decirle usted se va a morir si no hace lo que decimos, posiblemente se muera o no se muera, pero esa no es la forma de hacerlo porque claramente estamos haciendo un chantaje, y obviamente la privación de información indispensable. Aquí quiero hacer un breve comentario. Hoy empieza a aparecer cierta tendencia en la práctica médica de enfermos que se han visto en su concepto vulnerados en sus derechos porque piden una adecuada información al procedimiento y entonces a veces de una manera muy sutil se dice, bueno, pero si tiene tantos problemas en aceptar esto, pues entonces no se lo haga y firme alta voluntaria. O por el contrario, se entregan una serie de informaciones que superan la información científica, lógica. Voy a poner un ejemplo para que quede claro en los colegas. Si nosotros vamos a dar cualquier droga, una aspirina, ustedes saben que una aspirina puede dar una anemia de células una anemia plástica por idiosincrasia, pero el porcentaje es mínimo. Entonces, si yo voy a dar una aspirina, no le voy a decir al paciente, vea, le voy a dar esta aspirina, pero puede hacer una anemia plástica, porque si yo le digo eso, va a decir que no. Pero si por razones que ustedes saben hoy médicas de resistencia bacteriana, en algunas ocasiones viejas drogas como el cloranfenicol lo empezamos a usar intravenoso porque las drogas modernas tienen grandes resistencias bacterianas, ahí sí tengo que decirle al paciente, el uso de este cloranfenicol intravenoso, que hay que hacerlo porque su enfermedad es muy grave y las drogas disponibles, si usted es resistente a ellas, hay posibilidades de que usted haga una anemia plástica y explicarle pues que va a dejar de producir sangre en la médula. Ahí sí es pertinente, ahí sí es científico porque el porcentaje es claramente un porcentaje que amerita hacer una información. Entonces,
La idea que empieza a darse en algunos sectores de que renuncien los pacientes a la información y renuncien a la autonomía y que vuelvan a formas de paternalismo, me parece que no debe ser la manera como el gremio médico y como los médicos pretendamos volver a asumir formas de paternalismo antiguos, donde estamos en el fondo desconociendo la autonomía de los enfermos. A las personas hay que saberles decir lo que conviene, lo necesario, lo que científicamente está dado, y tratar al máximo de no ejercer estos procesos de coerción, de engaño físico y emocional, que en ocasiones se hacen de una manera incluso más inconsciente que consciente. Un acto autónomo entonces satisface los criterios del consentimiento informado, y ese consentimiento informado muy rápidamente debe ser voluntario, la información veraz y suficiente, ya lo dije, comprensible a nivel educativo y cultural del paciente. Nosotros debemos tener la capacidad como médicos de saber cómo explicamos y de qué manera explicamos. Siempre el otro es el que nos determina de qué manera lo hacemos. Cuando tú sabes algo más que el otro, tienes precisamente la capacidad de poder usar distintos niveles en la comunicación. Evaluar pues su capacidad cognitiva fundamental, y a partir de eso que tome una decisión autónoma sin presión, coacción o manipulación. Quiero recordarles que cuando en el modelo paternalista, donde solo se obliga a firmar casi que firme, muchas veces se manda no al médico tratante, sino al ayudante, incluso al auxiliar de enfermería, a que firme el consentimiento informado. Ya hay jurisprudencia en Colombia y en otras partes del mundo donde se considera que no es una verdadera ejercicio de la autonomía, así haya firmado el papel. Entonces, la esfera netamente legalista incluso es una esfera que ya no es reconocida a nivel de la jurisprudencia, entre otros de la jurisprudencia colombiana. La pérdida de la autonomía. Es muy importante entonces establecer cuándo un enfermo perdió la autonomía. Los intentos de suicidio, ya lo dije en principio, ningún paciente se debe aceptar que es autónomo. Por tanto, no podemos hablar de altas voluntarias para firmar en pacientes que no son autónomos, porque los médicos tenemos una responsabilidad. Es claro que muchos de estos pacientes se quieren ir, que son pacientes difíciles, pacientes en condiciones donde tienen su cognición alterada de manera transitoria, o están muy borrachos, o están bajo los efectos de drogas alucinógenas, etc. Claro que son los pacientes difíciles en las urgencias, pero la salida fácil no es hacerles firmar alta voluntaria porque no son autónomos. A pacientes que no son autónomos no podemos hacerles firmar alta voluntaria. Cuando se dan situaciones complejas, donde muchas veces estos pacientes y las mismas familias se tornan agresivas, los médicos debemos tratar de moderar esa situación, de disminuir esa ira, etcétera, pero en el peor de los casos, no confrontación directa ni con las familias ni con los pacientes. Los médicos recurrimos a la policía o recurrimos a los vigilantes privados de donde estamos, pero nunca de manera directa confrontar pacientes. Hay que guardar la parte ciudadana, la parte personal. Cuando estamos con una bata blanca es inadmisible enfrentar pacientes como si ese paciente simplemente fuera alguien que nos agrede. Es un enfermo y parte de su agresividad tiene que ver su patología de fondo, y esa es la diferencia en entender el médico, la relación médico-paciente frente a la parte subjetiva, a la parte humana. Entonces, no confrontar directamente. A veces es difícil, a veces los colegas son agredidos, pero mi consejo: jamás respondan a un paciente, incluso así les peguen. Para eso está la policía, para eso están los vigilantes, porque en ese momento se rompe todo, y estamos hablando de credibilidad de la institución, de credibilidad del gremio y de ustedes mismos como médicos. Principio de autonomía e integridad. Los fundamentos claramente están hoy establecidos.
fundamento legal, que es el derecho a la intimidad, a la elección personal. Hoy en día conceptos como la educación de los hijos, etcétera, también tiene otras lecturas que van más allá de la legalidad. Lo ve uno en la autonomía de, por ejemplo, jóvenes que tienen padres con religiones que no permiten la transfusión sanguínea, testigos de Jehová y otras, y hoy en día se acepta por jurisprudencia que adolescentes que quieren ser transfundidos y que explícitamente dicen que ellos no se quieren morir, están por encima de la tutoría legal, incluso si tengan menos de 18 años. Muy bien. Desde el punto de vista filosófico, los derechos negativos de Locke, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, que se usa pues para respaldar la autonomía en las decisiones, por definición la igualdad de los seres humanos. La autonomía se basa también en la libertad kantiana, todos tenemos el derecho a ser dignos, es decir, a ser un fin en sí mismo sin un medio de otros, e incluso los conceptos de Stuart Mill en su famoso libro de la libertad, donde él dice que los seres humanos tenemos libertad con nosotros mismos, incluso con nuestro propio cuerpo, y la única restricción es el daño a terceros. Los argumentos que defienden la eutanasia pues se basan filosóficamente incluso en el libro de Stuart Mill como uno de los libros fundamentales para esto. Muy bien. Ya terminando entonces, deben quedar claras algunas cosas, y entre esas cosas está cuando hablamos de deficiencias de la autonomía, ya en parte lo dije, cuando pensamos que solo es una esfera legalista, cuando pensamos que la autonomía del paciente es una forma de confrontar al médico, y no es cierto, no es una forma de confrontar el principio de beneficencia, debe ser simplemente establecer un diálogo, cuando pretende ser absoluta. ¿Hay limitaciones del derecho del paciente a la autonomía? Sí. Cuando de alguna manera el médico siente que viola su integridad una decisión del paciente y que le es imposible aceptar ciertas cosas. Cuando hay en juego valores de otro, cuando hay un tercer involucrado, en ese momento la autonomía del paciente deja de ser algo que el médico acepte plenamente. El caso paradigmático es la persona con VIH-Sida, que el médico le dice: usted tiene que decirle a su compañera sexual su condición de VIH-Sida, y si el paciente invoca la autonomía para que el médico guarde el secreto, en este caso es uno de los casos donde no se guarda ese secreto por el potencial daño a terceros. Con relación al principio de integridad, lo que dije es independiente del grado de falta de conciencia, como los pacientes con coma profundo, también pacientes con retardo mental. Aceptar el principio de integridad es aceptar que el profundo respeto y la dignidad de los seres humanos por ser personas, independiente de que no tengan las capacidades cognitivas superiores. Finalmente, entonces, una adecuada interpretación de la autonomía y la integridad no debe llevar a una ruptura entre el médico y el enfermo, a una disputa de poderes, sino a un diálogo y a la responsabilidad. La decisión óptima es aquella que se logra tanto con el principio de autonomía como con el principio de autonomía del paciente, el principio de beneficencia del enfermo, con una responsabilidad compartida. Un último comentario rápidamente. Ustedes saben que en Colombia se aprobó la ley estatutaria de salud, y eso nos permite, como reflexiona acá el doctor Calderón en Acta Médica Colombiana, el ejercicio de la autonomía médica. La autorregulación está de por medio, es decir, que en un modelo de medicina basada en la evidencia, los médicos, si justificamos científicamente, podemos tomar decisiones que se salen de las guías, pero claramente esto debe ser basado en el principio de beneficencia, como lo vamos a ver más adelante, la autonomía responsable, siempre pensando en la relación médico-paciente y no en intereses de tipo privado o de tipo comercial.